Amigas y amigos, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros para cumplir con ustedes nuestro compromiso habitual a esta hora, hasta las 9 de la mañana, geopolítica, con los temas relevantes de este país y del resto del mundo. Comienzo de semana laboral, lunes, en pleno diciembre, el frío. Buen día, Jorge. Nuestro saludo navideño y sean todos bienvenidos a bordo de esta nave que va a cursar por la geopolítica del mundo y aterriza siempre aquí en el patio con la finalidad de ver y mantenernos informados todo de manera alegre y divertida a través de todas las plataformas y nos puede ver en diferido. También. Como usted escoja. También si va en la radio puede poner, digo, si va en el carro puede poner Samantha. Samantha Radio Online, que es una emisora de internet. Que las estaciones de radio e internet están teniendo un auge tremendo. Igual que la televisión y las plataformas, hay que decir que la revolución tecnológica que se está produciendo, producto de los avances y de la comunicación directa, efectiva y en vivo, todos ahora son reporteros, todo el que tiene un teléfono tiene capacidad de informar y lo que prima ahora es la desinformación. Eso es lo que prima. Depende. ¿Usted informa o desinforma? A propósito de eso, en una de las regiones de Brasil, un concejal depositó un proyecto de ley. Un regidor. Aquí dice regidor. Pero sí, un proyecto de ley con la finalidad de que, y fue aprobado. Resulta que él, después que fue aprobado y promulgado, declaró que había sido generado a través de inteligencia artificial. Sí. Entonces tenemos ya la impronta de que la iniciativa generada por ese concejal, ese legislador municipal, ese, ¿cómo que tú le llamas que dicen aquí? Eran regidores, ya no, ya son concejales también. Sí, regidores. Bueno, el caso es que la inteligencia artificial ya está incursionando en los ámbitos políticos y de la gestión. Cuidado, senadores y diputados, si quedan relegados a un segundo plano, porque la inteligencia artificial que está revolucionando al mundo en el sentido de que todas las labores y prácticas que sean repetitivas y que puedan ser y necesitan de la consulta, te da respuesta inmediata en menos de 30 segundos y dice no solamente el legislador que la generó a través de chat GPT, sino que logró, o la inteligencia artificial logró agregarle artículos y enmiendas que ellos no habían contemplado. La inteligencia artificial, que es un asunto que está en auge, todavía hay cierta resistencia en algunos países o algunos ámbitos dentro de los países a darle rienda suelta por el temor de que eso rebase la capacidad del hombre, del hombre y la mujer, del ser humano, para moldear la parte negativa de ese adelanto tecnológico. Pero la inteligencia artificial es inevitable. Eso es inevitable y viene a suprimir, viene a sustituir la estupidez natural. La inteligencia artificial sustituye la estupidez natural, que la estupidez natural es algo, es una rémora de la... Todo desarrollo tecnológico ¿Tú sabes cuántos estúpidos andan sobre la tierra? En el medio. Pero todo desarrollo tecnológico implica... andan, no. Andamos. El desarrollo tecnológico implica precisamente que los estados no han visualizado ni tiene la humanidad los mecanismos de prever los impactos que va a tener sobre la población mundial y la población humana y sobre todo con el uso de la inteligencia artificial para las estructuras criminales, las estructuras delincuenciales que tienen acceso, como todo el mundo, a proponer y a utilizar la inteligencia artificial como mecanismo de continuidad. La parte negativa de todo. Y entonces, ¿qué sucede con la humanidad y con los estados especialmente?
y los congresos, que no se han regularizado ninguno de los espacios del uso de la inteligencia artificial para poder lograr paz, desarrollo y tranquilidad, que esa es la función de toda tecnología nueva. No, porque eso, recuerda que... La TNT, la dinamita que tú utilizas para abrir carreteras y para hacer explosiones... La usan terroristas para volar un edificio. Para volar un edificio. Y matar cientos de personas. Entonces usted tiene que saber... Usted tiene que coger la parte buena. Cómo se comercializa. Tratar de cómo usted controla hasta donde sea posible el impacto negativo de los adelantos de la humanidad. Siempre ha sido así. La pólvora fue ideada por los chinos hace 5.000 años. No fue para armar guerra. Ellos la usaban inicialmente con uno de los usos más divertidos que tienen en esta época, que son los fuegos artificiales. Generar en el espacio explosiones de colores y de multiformación de figuras para la diversión y para las grandes celebraciones. ¿Y en qué terminó la pólvora? Bueno, terminó en el uso de las guerras y de las fabricaciones de armas de destrucción de la humanidad. A partir de que los ejércitos descubrieron la importancia de la pólvora, cambió la dinámica de la guerra. Porque ¿cómo era la guerra anterior? La guerra antigua, ¿cómo era? Una lucha cuerpo a cuerpo. mano a mano, cuerpo a cuerpo. Entonces, la pólvora hizo la distancia de la guerra. La eliminación del contrario a distancia. Ya no es necesario ese combate con espada o ese combate con lanzas, porque yo te genero una destrucción de aquí a 20 kilómetros. Pero resulta que ahora, con la tecnología, con la conquista del espacio, con los nuevos instrumentos de navegación que existen espaciales, ahora los misiles y los drones, y los ejércitos robotizados son inteligentes. Son inteligencia artificial y son los elementos de impacto que hay que regularizar. Son soldados artificiales. Exactamente. Y eso es lo que se está usando en la gran mayoría de estos pequeños conflictos que están surgiendo en el mundo y que cada día se van acercando más a las naciones. Ahora mismo, otro de los elementos que está causando mucha preocupación, tú viste que en Venezuela en el día de ayer hubo un referendo para precisamente dilucidar, buscando Maduro apoyo. Maduro no. El gobierno venezolano. No personalicen. Con la intención. Un individuo. La intención de ver que el conflicto territorial con la Guyana. Que lo que quiere ver es que el reclamo tiene pueblo. Esa era la idea. La idea es esa. Sí. De sociabilizar el problema. Colectivizarlo. O colectivizarlo. Tenemos un videíto mañana viene para acá el embajador, el encargado de negocios de Venezuela. Él es el embajador en funciones de Venezuela, a hablarnos vino la semana pasada, pero no hubo no abordaron tiempo. Ese tema. No, porque se cogió la hora y llegó un poco tarde. Vamos a ver un videíto de esa. Adelante, menor. Le informamos al pueblo de Venezuela la abrumadora victoria del sí, con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos. Cifra que aumentará con la prórroga que se otorgó. Bueno, ahí está. Mañana hablamos más de eso cuando evolucione. ¿Y cuál realmente es el conflicto? Los intereses económicos de materia prima. Los intereses geopolíticos. El descubrimiento de petróleo en toda esa franja del territorio. El pleito por el territorio. Y los minerales que están ahí. Claro.
Ahí está la riqueza. Y hay que decir que la población de el país de la Guyana tiene una característica muy especial, una población muy baja. No llegan, son unas 800,000 personas los que viven ahí. En todo el territorio. En todo el territorio, es lo que estoy destacando. Entre el territorio de la Guyana, que es un vasto territorio y que en una 263,000 kilómetros cuadrados. Sí. La República Dominicana, la isla entera, cabe 5 veces. Exacto. Una de las condiciones, yo no sé si tú recuerdas en términos históricos que hubo un diplomático dominicano que propuso en una ocasión, en la época de Trujillo, que parte de la solución del problema de Haití era trasladar su población a esos terrenos tan vastos de Sudamérica. Pero a la Guyana francesa, que es la otra. Que es la otra. Pero son las Guyanas. Es lo mismo. La Guyana. Él hablaba de la Guyana francesa. Que ambos tienen poblaciones muy disminuidas, un vasto territorio. Son, ¿cuánto? Una densidad poblacional muy baja. Pero por ejemplo, con unos recursos naturales. En el territorio. Mira, y en la visión geopolítica hay que decir que el presidente nuestro, Abinader, tuvo la iniciativa no solamente de promover un intercambio y un acercamiento con las Guyanas, en la cual él visitó, fueron simultáneamente, uno fue y el otro vino. ¿Por qué no ponen a Jorge en la pantalla y no a mí? Un intercambio de visitas. Un intercambio de visitas productivo, porque eso te indica que fue... productivo todavía hay que verlo. Bueno, pero te indica por lo menos que están sobre el ojo de las situaciones geopolíticas importantes. Están tratando, pero lo de productivo todavía. Lo que estamos hablando es de la visión. 2 días. Lo que estamos hablando es de la visión que ha tenido... La intención. La intención. Claro. Te decía que en el territorio, lo resaltaba aquí el diplomático venezolano, en el territorio en disputa son 80,000 kilómetros. Y no vive más de ¿cuántas personas fue que dijo él? ¿Cuántas fue que dijo él? No recuerdo cuántas personas, pero bajo, son como... 800,000 personas. No, hablo del Esequibo. El Esequibo. En el Esequibo eso es una región como 10,000 personas. Una 20 o 30,000 personas lo que hay ahí. Y es una vasta región. No hay población. Bueno, entonces... Pero eso es un conflicto que hay que ponerle mucha atención porque por los recursos naturales y la disputa que se están dando en el mundo, ahora las grandes potencias relacionadas con la Guyana y los imperios van a estar pendientes de cualquier acción. La explotación de los recursos, ahí no va a haber guerra, fíjate. No hay posibilidad de guerra ahí. Uno cree, ¿verdad? Bueno, entonces... Que Dios te oiga, como dicen en buen cristiano. Y que el diablo te haga sordo, también dice, y le agregan. Anoche se dio a conocer la información de que el diplomático Manuel Rocha fue detenido en Miami en el marco de una investigación del FBI que lleva varios años y lo están imputando ser un doble agente del servicio del gobierno cubano. Yo pensaba que eso era una reminiscencia de la Guerra Fría, pero todavía siguen con esas narrativas locas. ¿Quién es Manuel Rocha? Bueno, Manuel Rocha, lo que se conoce de él de los últimos años es que fue presidente aquí de la Barrigor. Pero Manuel Rocha tiene una relación con el país hace bastantes años. Fue en alguna ocasión, y por eso dicen la información de que fue un diplomático en Bolivia, en la República Dominicana, en Italia y otros países. Aquí no fue embajador, aquí fue encargado de la sección política de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué es la sección política de la Embajada de los agregados políticos de la Embajada de los Estados Unidos? Es la tercera persona en esa misión diplomática. Está el embajador, está el encargado de negocio, pero el agregado político es un individuo que tiene una
dinámica de relaciones con todos los sectores que a veces trasciende. Déjate dándole matices. Ese es el que se encarga de todos los elementos estratégicos y todos los elementos de inteligencia del cuerpo militar de Estados Unidos que está presente aquí, el MAT. Ya eso no está, ya eso no existe aquí. Pero te estoy diciendo en el momento que él estaba, pero tú estás destacando. Tampoco estaba el MAT, ya no estaba el MAT. El MAT es de la Guerra Fría. Bueno. El MAT en la visión que tú le quieres atribuir. Bueno, pero sigue presente en el país. Pero no con la principalía y con el laborantismo criminal que tenía el MAT, que era un brazo ejecutor de política de la CIA. La época fría tiene otras características. En ese momento. Ahora los aspectos comerciales arropan los elementos, pero hay sí muchas de las estrategias, y por eso los recursos naturales y las acciones para lograr mejores condiciones son elementos que apoyan en los estados con el estado militar. Fíjate que Estados Unidos, una de las características que utiliza es que utiliza a los militares como procónsul. Cuando aquí hay en Latinoamérica cualquier debilidad, ¿a quién es que mandan? Al Comando Sur. A la señora directora del Comando Sur la mandan. Eso es tratando de meter miedo. Bueno, pero son los elementos. A los que se dejan meter miedo. Pero son elementos estratégicos de cómo los estados van cambiando las acciones y siguen las presencias en función de sus intereses. Pero hay que decir que quiero que nos concentremos en Manuel Rocha. Sí, Manuel Rocha. Destacar la persona. Pero lo que estoy destacando es precisamente ese personaje, porque tú lo has relacionado de manera muy correcta, relacionado con la principal empresa de explotación minera en el país, o sea, intereses económicos y mineros. Se dedicó a eso. El hombre de las estrategias en las embajadas, geopolítica y de acciones militares. En su momento, porque después han seguido, y anteriormente habían sido otros personajes. El hombre encargado de la inteligencia. Pero el encargado de la relación con la sociedad política, básicamente. Y bueno, y con otros sectores de los países. Pero Manuel Rocha hizo aquí un buen papel. Muchas relaciones con los... Especialmente con los partidos políticos. Con los diferentes sectores. Después se dedica deja el Departamento de Estado, se dedica al negocio y ahí engrampa entonces ya como presidente de Barrick Gold. En la primera etapa de Barrick Gold, cuando llegó aquí, con todas las dificultades que hubo, y de ahí la importancia de sus relaciones con el país cuando fue diplomático en la República Dominicana, que la Barrick Gold lo utiliza para apalancar su estrategia de negocio en el país, porque necesitaba justamente a una persona que tuviera ese tipo de relaciones. Entonces Manuel Rocha ahora, que es de origen colombiano, pero nació en Nueva York, viene siendo investigado por una supuesta vinculación con el gobierno cubano. ¿De dónde viene la supuesta vinculación con el gobierno cubano? No, él estuvo en Cuba. Él estuvo como encargado de la sesión consular. No, la sesión de intereses antes de que se reanudaran las relaciones a partir de Obama. En Cuba lo que había era la llamada Oficina de Intereses, lo mismo que de Cuba en Washington. Entonces Manuel Rocha fue encargado de esa misión. Se dice que en esa vinculación con el gobierno cubano fue que se estableció su condición de doble agente, el representante de los Estados Unidos por un lado, pero haciendo cabildeos a favor del gobierno cubano. Y ahí le arman un expediente, dice la información, que mañana lo van a presentar a un juez, y ahí que van a tener entonces la ocasión de leerle los cargos. Lo están acusando de ser un agente al servicio del gobierno cubano. Y toda esa cosa, uno
lo proyecta hacia atrás, a la Guerra Fría, los llamados doble agentes de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de China, de Cuba, de Vietnam, etcétera. Un juego estratégico con la intención de socavar las propias relaciones entre esos países. Porque a partir de la implicación de los llamados doble agentes, ¿qué motivaba entonces una reacción del Estado que acusaba a un nacional de otro Estado de ser un doble agente? Generaba una reacción y provocaba un mayor choque de esas relaciones. Se afectaban significativamente la dinámica de las relaciones entre los países. Vamos a ver de qué están acusando realmente al señor Rocha, que le va a presentar como cargos formales el juez en Florida, en Miami, y de seguro ahí saldrá la República Dominicana, no solo porque fue encargado de negocio o que fue presidente de Barrigol, sino pudiera haber algún tipo de vinculación que relacione la actividad de Manuel Rocha en Cuba con la República Dominicana. No lo duden, esperemos a que se le lean esos cargos. Vamos a la pausa. Aquí de nuevo geopolítica ya se ingresó al barco con Leandro Campos y Feliz. Buen día, muchachos. Saludos Nelson, saludos Jorge en esta mañana ya no tan calurosa como antes. Ya hoy con otro ambiente. Las temperaturas mejoran. En la temperatura, sin embargo, la temperatura política, la temperatura internacional sigue tan fuerte como en los peores veranos. Mira, hay un enfoque importante que se está haciendo a nivel mundial de las dificultades que está generando esta década. Esta década de los 20 ha sido de un impacto brutal sobre la humanidad, que comienza precisamente con el COVID-19, que es en diciembre, que le pusieron 19 para no entrar en conflicto, para tratar de dejar atrás. Una década que comienza con el COVID, afecta a toda la humanidad, sigue después con los problemas de guerras focales dirigidas, con una economía que no termina de estabilizarse, con la crisis de las inflaciones, la crisis de comercio y de los llamados chips. Y la peor de todas es el impacto del cambio climático. Exactamente. Que es la que ha puesto de rodillas. Y amenaza con ponerlo peor todavía. Ahí quería caer porque se está celebrando todavía la COP28 en Dubái, en la cual el Papa el sábado hizo un pronunciamiento a través del vocero que envió a esa reunión con la finalidad de que los grandes líderes busquen ponerse de acuerdo y que aporten los recursos que se necesita para que tecnológicamente al 2050 la humanidad no se vea compelida a tener que socavar su presencia en esta tierra producto de que el clima destruya a gran parte de la humanidad con las situaciones que se están dando. No, la verdad que estos esfuerzos de las grandes potencias, que obviamente, aunque el planeta, todo el mundo en el planeta tiene alguna responsabilidad, pero la mayor responsabilidad la tienen las grandes potencias, que son las potencias, las economías industrializadas, las que más emiten CO2, todas estas cosas. Calentamiento global, que todo deforestación. Todo eso implica el calentamiento global. La verdad que este esfuerzo trata de perfilar una idea diferente, o sea, un accionar diferente. Sin embargo, cuando terminan estas reuniones donde se adoptan muchísimas resoluciones y se contraen muchos compromisos, al final
vemos que la próxima COP vuelve a abordar el mismo tema y parecería que están en un eterno comienzo. Hay una... cuando se analiza lo que ocurrió con la COP pasada en Francia, vemos que los avances han sido insignificantes en términos del impacto que deben tener las políticas de las grandes potencias encaminadas a reducir las llamadas emisiones de CO2, que son las que producen el calentamiento global. Y según los científicos, en los últimos 100 años, que no es un término, un periodo demasiado, 100 años, eso es mucho tiempo, no. Para la humanidad, eso es un soplo. En los últimos 100 años, el planeta ha aumentado la temperatura más que en el resto de la humanidad anterior de 5.000 millones de años. Ofrézcome. Bueno, mira, en realidad yo pienso que ya son muchas las voces que han puesto duras críticas y advertencias sobre lo que pudiera significar un desarrollo como va tan acelerado de los efectos del cambio climático. Las ciudades, pueblos y países que era impensable que sucedieran fenómenos naturales como han sucedido en el propio Oriente, como en el propio, ahí en Dubái recientemente hubo inundación. Una inundación. En medio del desierto. Sí, una inundación. Una inundación terrible en Nueva York, que eso no se veía hacía decenas Pero de en años. Dubái, ahí rodaron los vehículos y todas las cosas. Impensable. Ese es el efecto precisamente noticioso. Pero hay que decir que desde París, la COP 15, han pasado, estamos en la 28, son 8 y 5, son 13 grandes cumbres climáticas, donde se perfilaron todas las estructuras que ninguno de los estados más desarrollados han cumplido. Y lo único que están es haciendo acciones para tapar huecos. Ahora, en esta 28, las propias potencias industrializadas, las más avanzadas, están reclamando que se necesita una nueva visión con relación a la energía nuclear, que supuestamente para el 2050 debe ser eliminada dentro del mundo. Y ellos dicen, Estados Unidos, Francia, Rusia, los grandes países del mundo, le dicen, y no importa el bloque donde esté ideológicamente, en eso son todos y están de acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que plantean? Que hay que extenderlo mucho más allá de 2050, porque la humanidad no va a poder solucionar el problema de la dependencia de la energía de los fósiles, especialmente el gas, el petróleo. Básicamente el petróleo. El petróleo, y el carbón. Entonces, hay que seguir dependiendo de la energía nuclear para ir sustituyendo esa parte, de ir reduciendo. Y hay que decir que la única potencia que dentro del marco ha desarrollado esquemas importantes, tanto en términos tecnológicos como de aplicación, es China. Bueno, China eliminó o transformó alrededor de 50 plantas, grandísimas plantas de carbón. O las cerraron, o las transformaron, las adecuaron a una tecnología de emisión casi nula. Porque el carbón está comprobado que es altamente inmensamente mayor contaminante que los demás combustibles fósiles. El petróleo que se quema de diferentes formas, petróleo crudo. Lo más importante, y hablando del carbón, es importante que nuestra planta exitosa como Punta Catalina es a carbón. Sí. Y ya la contaminación de la planta ya es preocupante en República Dominicana. Claro. Lo han dicho varios especialistas. Al ritmo que va, es que eso deja un desecho, una ceniza, que es altamente contaminante. Pero nosotros tenemos que decir que en términos de país o de nación, nosotros tenemos un equilibrio más o menos adecuado, porque tenemos una alta producción, especialmente de energía limpia a través de las hidroeléctricas, sí, que el país posee. Una baja. ¿Cómo es? Una baja producción.
una baja. Sí, claro. Dependiendo ¿Cuántos son? a partir de la capacidad nuestra. Espérate. Nosotros estamos por encima del promedio mundial. ¿Cuántos kilovatios producimos en te voy a dar lo importante porque eso es... el gas natural. Pero eso es en términos porcentuales. Por términos porcentuales... Y el viento. En términos porcentuales, la República Dominicana tiene entre un 15 y un 20%, dependiendo de las calidades y de las situaciones que se den anualmente, que es producida con energía limpia. Y eso es un aporte importante. La gran mayoría de los países del mundo andan en un 5, un 6, un 7. Nosotros estamos en un 15. China está llegando ya a un 30%. Sí, pero, ¿Por qué? Porque han desarrollado, sobre todo, plantas solares. El desierto de Gobi lo han convertido, que al ritmo que van, se va a convertir en un bosque, porque han tenido que hacer un acuerdo incluso con los ganaderos de los productores de ovejas de la zona, para que se coman la hierba que están surgiendo debajo de los paneles solares. Esas son las situaciones de alto impacto, así como la energía eólica. Nosotros hemos desarrollado en los últimos tiempos importantes proyectos, tanto solares como eólicos en el país, especialmente en la zona sur. Sí, pero mira, es el impacto que vamos llevando. Pero lo importante, aunque la demanda, es importante, lo que tú dices es cierto, la demanda nuestra sigue creciendo a una velocidad y un ritmo por el desarrollo económico, claro, porque la energía es desarrollo. Mira, pero es importante eso que tú dices, y yo pienso que debíamos acelerar más la dependencia, es decir, poder armar más energías renovables en el país. Porque nosotros tenemos condiciones enormes, hay países que no tienen ni cerca de las condiciones que tenemos nosotros. Es decir, y la proyección era que nosotros debíamos estar en un 37% a esta fecha, dependiendo de energía renovable, y no hemos llegado ni a la mitad de la proyección. No, pero ningún país puede... Esos renglones ¿Qué es lo que pasa con la energía? Pero el sur está perdido. El sol del que hay en el sur es totalmente aprovechable. Pero los técnicos lo dicen. Tú no puedes tener una alta dependencia de energía que tú no controlas, son variables que tú no controlas. Variables. Tú no controlas ¿Cuándo llueve? Ni la brisa. Ni la brisa. Entonces, esos son los elementos, por eso hablo de variables. Por eso te hablo de entre un 15 y un 20. No son totalmente estables, eso se mueve. Claro, tú no. Dependiendo de la temperatura, dependiendo de los fenómenos. Préndeme el panel solar. Los molinos de Oviedo, préndemelo. Si no hay viento. No. Tú no puedes manejar. Esa variable tú no puedes manejar. Comiencen a soplar. Sopla el viento ahora. No, el viento dice, no, yo no voy a soplar. Estoy cansado. Bueno, lo importante para nosotros es que el desarrollo económico de la más importante de toda Latinoamérica es el de República Dominicana. El motor del Caribe somos nosotros. Como isla somos la de mayor consumo de energía, producto precisamente de nuestro desarrollo industrial, de nuestro desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo del turismo, y todo eso es energía. La única forma de ir avanzando hacia el desarrollo es consumiendo más energía. ¿Cuántas plantas? Y nosotros tenemos que tener una energía base asegurada, porque como tú dices, el viento ni la energía solar tiene estabilidad. ¿Cuántas hidroeléctricas se han construido en el país? Ajá. Nosotros tenemos aproximadamente 32 hidroeléctricas, aunque no todas son de producción de energía. Tenemos muchas que es de contención de agua, para regadío, para acueducto. Debieron haberse construido otras 7 u 8 más. Lo que pasa es que las grandes presas ya fueron construidas. El país con los niveles que tiene... Pero hay estudios para otras presas importantes. Sí, pero no para producir electricidad. También, porque es una combinación. No necesariamente. Los niveles de altura son las que determinan, los niveles de altura de la montaña y del río. Ya todas las grandes presas del país fueron construidas. Lo que se necesita son pequeñas presas para control de avenida, para retención de agua, para los acueductos, para el uso humano, para la agricultura. Esas pequeñas presas son las que se necesitan, y sobre todo el aprovechamiento de los llamados contraembalses del sistema hidroeléctrico. ¿Y cuántas pequeñas presas de 5, 10 kilos que se pueden construir? Ah, sí, esas se pueden. Porque ¿cuántas se pueden? Sobre todo para caídas para aquellas comunidades muy apartadas, porque nosotros todavía tenemos, especialmente en la montaña,
muchas pequeñas poblaciones que no tienen energía, y la energía es el desarrollo. Y tienen caída hídrica. Tienen caída hídrica, pero lo peor que hacemos con las poblaciones de la alta montaña es que donde hay grandes presas, todavía hay regiones que no tienen energía, que ellos suministran. ¿Y en el país hay regiones que no tienen? Claro, sí, pero cantidades. No, regiones no, pueblos. Pueblos, pequeños pueblos que no tienen. Digamos aldea. No, pequeños pueblecitos que no tienen. Sesiones y parajes. No, ni sesión ni paraje. Aquí no hay ningún. Bueno, el otro día hubo creo que fue el de Sur, que mencionó una población, creo que en San Juan de la Maguana, pero era muy lejana. La única. Que no tenía. Es la única. Sí. Pero después los pueblos formales aquí todos tienen. Hay pequeñas aldeas que no tienen porque viven 4 o 5 familias. Sí. Pero No, espérate. Son dominicanos aquí también. hay regiones de 100, 1000, 2000 personas que viven en regiones. Yo te voy a mencionar una porque tuve la oportunidad de hacer el estudio y de gestionar la instalación de paneles solares. En Miche hay una comunidad que se llama Arroyo Santiago, que está al borde de la montaña, que no tiene energía, conexión con el sistema. Pero eso está ahí mismo, del pueblo. ¿A No, cuánto está eso? está como a 10 o 12 kilómetros. Eso ahí mismo. no es bueno, pues es un paso. Pero no tiene energía. En el siglo XXI, ¿tú crees que eso es posible? Y es una de las zonas turísticamente más aprovechables, porque podría ser también una de alta producción, especialmente del café y del cacao, con la explotación que se requiere en energía para poder elaborar productos y subproductos de esos bienes o commodities. Aquí no hubo un plan de electrificación nacional a partir de la caída de la dictadura. No hubo un plan encaminado a dotar a todo el territorio nacional de energía eléctrica. O sea, se han ido agregando pequeñas iniciativas, pero a esta altura de juego el país debería estar electrificado en toda su Déjame decirte, pero no solamente electrificado, que haya energía permanente, Sí, que es lo importante, no, porque pero ya- tener digamos los alambres, como diría un buen dominicano, no importa si no me llegan 4 horas al día. Sí, pero Quiero ese es el decir- inicio. Quiero decirle que sí han ocurrido por parte del Estado esa iniciativa. Se creó una la unidad unidad de electrificación rural, claro. que ahora fue eliminada Sí. y absorbida por la propia CDE, pero el Porque Estado se eliminó dominicano... cuando se instaló el último pueblo que dice en la propia de Sur, que no tenía energía. Pero sí tenemos Esa era iniciativas la idea. por Sí. parte del Estado dominicano. Lo que no hemos sabido como Estado es aprovechar la conexión a los sistemas eléctricos de esas pequeñas comunidades para generar desarrollo, para generar en cada comunidad la valoración de los productos típicos que se producen para su transformación aprovechando la energía. Pero bueno, sí. Ahí está la debilidad. Pero si ni siquiera tienen energía para poner un bombillo, prender una greca, una cosa, ¿cómo se llama? Una licuadora. Van a tener para industrializar los productos que se producen allí, que se generan allí, que se cosechan allí. Jorge, hay que comenzar a caminar antes de tratar de volar. Y caminar es dotar a esas poblaciones de los elementos de la civilización. Son poblaciones que están apartadas, sin energía, sin acueducto, sin teléfono. Lo que sucede Están fuera del mundo. con las poblaciones de la alta montaña del país, que ellos producen energía en la gran mayoría de las hidroeléctricas, pero esa energía viene para el llano, para las grandes ciudades, y ellos en la loma ni le dan servicio eléctrico, ni tienen acueducto, o sea, las aguas que tienen ellos allá represadas no le brindan ningún tipo de oportunidad. Y en eso hay que decir, por ejemplo, que el país tiene un organismo que es la EGI, que es la unidad de manejo de empresas hidroeléctricas, y esas empresas tienen un % dedicado precisamente a favorecer a las poblaciones de la alta montaña con arreglo de las carreteras, arreglo de sus calles, suministro de energía, que debería ser gratuita para ellos, porque ellos son los grandes sacrificados, además de planes de reforestación en la cual se convierten la población en guardaparque con la finalidad de que el entorno de las presas
no sufre erosión cuando las lluvias, producto de que la deforestación es uno de los Porque puntos más graves. Nos fuimos Si no hay a la árboles. energía, y yo no estuve aquí en primera hora, y no quería dejar pasar por alto, porque justamente la energía me llevó allá, es una planta que estuvo amenazada en esta semana, allá en la guerra de Rusia y Ucrania, que ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, estuvo esta semana, yo creo que la semana más sangrienta que ha tenido la guerra fue esta semana que tuvo ahora. Sí. Incluso declaraciones importantes del jefe de la OTAN. Y es el secretario general de la OTAN que no hay buenas noticias para Ucrania. Claro. Y ya la semana anterior, de buena fuente, Alemania y Estados Unidos estaban convenciendo a Ucrania de que llegase a un acuerdo para la paz en esa... Bueno, o para parar la guerra, ¿verdad? Porque la paz no es posible en medio del desastre. Bueno, lo Y primero ayer- es parar la guerra y después sí. negociar. Y ayer denunció el gobierno de Ucrania que Rusia había algo altamente preocupante. Había asesinado, dicen según ellos, a un batallón que ya estaba rendido. Y eso es antihumano. Hasta en la guerra hay perdón para el que se rinde. Hay reglas de juego Claro. que nadie cumple. Si eso ocurrió, Ni se cumple en Gaza ni se cumple en Ucrania. si eso ocurrió, no podemos criticar entonces a Benjamín Netanyahu. No. A un Es que batallón que se había rendido. la crítica cuando Pero Jorge, lo que te quiero significar es que eso ha tomado un giro altamente, una tendencia altamente parece ya casi definitiva en la guerra de Ucrania. Sí. El presidente de Ucrania declaró el otro día a una cadena de televisión alemana que no podían propiciar elecciones en Ucrania porque estaban en un proceso de guerra. Dice él que lamentablemente la llamada, ¿cómo era que lo llamaba? La ofensiva. La contraofensiva. La contraofensiva había fracasado porque sus amigos de Occidente no le suministraron las suficientes municiones, los suficientes pertrechos en tiempo oportuno. Y entonces hubo que reprogramar la contraofensiva y que eso vuelve de nuevo. Pero con la dinamita que le ha tirado Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, yo creo que, como tú dices, eso va camino a una definición en cuestión de meses, pocos meses, habría una definición que no es otra cosa que parar la guerra y sentarse a negociar. La guerra es Sí. un barril sin fondo y los estados que estaban apoyando a Ucrania, compelidos por la alta inversión sin resultado, Sí. han tenido que visualizar qué es lo que están haciendo, porque al final de Se cuentas cansaron. son las economías de los pueblos de Europa y de Estados Unidos los que están siendo más afectados por la situación de esta guerra, en la cual la alta inversión que han hecho no se corresponde con las situaciones internas que tienen cada uno de los países, Bueno. de problemas de pobreza, problemas de salubridad, problemas, y con esta Y sin situación, resultado. sin resultado, y con esta situación del cambio climático, las atenciones han tenido que ser, porque tú tuviste recientemente inundaciones en Italia, Sí. en toda Europa, en la misma Alemania hubo unas inundaciones por lluvia que fueron de alto impacto. Entonces los dineros y los recursos para atender las poblaciones, y además que una alta población de ucranianos ha emigrado hacia Europa con la finalidad de alejarse de la situación del conflicto. Pero eso determina que esta es una región que hay que atender. Le han abierto la puerta. Sí, le han Mira, abierto la puerta. Entren todos. Dos elementos importantes. Una es que ahora mismo hay un invierno de los más Frío. terribles. Y la energía Comenzando. y la energía de Europa, ¿de dónde viene? ¿De Rusia? De Rusia. No solamente eso, sino que Rusia ha atacado desde hace un gran tiempo espacios estratégicos en términos energéticos de Ucrania. Y hoy hay una amplia cantidad de población de Y Ucrania la- que no tiene energía. Y la propia situación... Energía. Y eso es peor que la bala. Y ahora la- mismo allá en ese Wow. Y momento. la propia situación de guerra y ese invierno frío, hay que decir y recordar que en el suministro de energía, el Nord Stream, el gasoducto más importante
que suministraba vía Alemania desde Rusia fue destruido precisamente por este conflicto. Pero es que la falta de energía, es peor que un ametrallamiento en esa zona de Ucrania. El clima siempre ha jugado un papel determinante. Pregúntale a Hitler y a Napoleón. Sí. O sea, toda la situación política juega un papel determinante en la guerra. El clima. Sí. Así es. O ya sea de calor, como el zorro del desierto de Rommel. Con ese calor en 40 grados. ¿Quién peleaba? Los soldados no podían avanzar, mientras que los otros... Deshidratados. No, pero además, lo contrario, estaban más habituados al calor. Y entonces, del otro lado, con el invierno a 60 grados bajo cero, diezmó los ejércitos del y los rusos que aprendieron a soportar porque nacieron bajo esa temperatura. Viven ahí. Entonces tienen la alta ventaja y por eso Napoleón no pudo conquistar, ni Hitler tampoco, penetrar y llegar hasta Rusia. Tuvieron al borde. Rusia es inconquistable por esos climas. Se parece a lo de Afganistán, por la misma situación climática. Por esos climas. Mira, vamos, ya finalmente, nos quedan 10 minutos todavía. Vamos a... ¿Cuánto quedan? Diablo. Que 5 minutos. Dios. Es implacable, Sasa. Aquí hay un lío entre los abogados. Entre abogados te vea. Entre abogados te vea. ¿Quién fue que ganó el colegio? Nadie sabe. Esa es la gran pregunta. Nadie sabe. Todo el mundo se declara ganador. Sí, pero tú sabes quiénes son los culpables de ese lío en los abogados. Los partidos políticos. Sí. Mira, algo inusual, como los partidos, ambos, los dirigentes fundamentales de más alto nivel, saliendo a felicitar al suyo, mientras la comisión electoral sin terminar el conteo, no termina ni siquiera de contar los votos. Yo me parece que eso es un golpe a la institucionalidad de un gremio tan interesante como debiera ser, lo que están para preservar el Estado de Derecho. Pero oye, bueno. Los que están para dirimir los conflictos. Pero bueno. Que crean los conflictos. Eso es increíble. Pero mira. La suerte que los fraudes no tienen nombre. El afán de la. Con los pies forzados, como tú dices. El afán de proyectar un núcleo minoritario de la sociedad dominicana, como es el Colegio de Abogados, o el Colegio de Periodistas, o el Colegio de Ingenieros. O de médicos. Son núcleos pequeños, son núcleos minúsculos dentro del conjunto de la sociedad dominicana. El afán de proyectar el resultado de ese núcleo minúsculo que es el Colegio de Abogados hacia las elecciones es lo que crea este conflicto. Porque ¿qué es lo que se está planteando? Bueno, que si ganamos al Colegio de Abogados, eso es una proyección de que vamos a ganar. Por favor, ¿quién dijo eso? Es una encuesta. Pero bueno. Una encuesta. No, hombre, ni una encuesta. Que no se va a reflejar en el sentido de... No, hombre, no va a influir nada. Yo creo que por primera vez va a haber en el proceso electoral dominicano, reflejado a partir de ahí, un equilibrio muy importante que no es lo que dicen las encuestas. Y por primera vez la población dominicana puede estar entregando los congresos y las acciones minoritarias a un grupo y la superior a otro, con la finalidad de que aprendan a convivir, como llaman los europeos. La cohabitación. La cohabitación. La necesaria cohabitación que da el equilibrio de poder, de saber, porque hasta ahora la estructura política, después que tenemos doble vuelta, es favorecer a las y con elecciones separadas de tan corto tiempo, de favorecer al mismo grupo que va al poder, favorecerlo en toda la estructura media. La idea de la separación de elecciones era justamente crear eso que dicen los americanos, el check and balance, o sea, el equilibrio natural. El equilibrio de poder, que aquí no se ha dado por el predominio importante de los partidos políticos que se convierten en aplanadoras que arrastran. El que está en el gobierno siempre busca aplastar a la oposición. Y ahora la oposición se queja con esa doble moral de lo que hizo antes. De lo que ellos eran expertos, lo que enseñaron a hacer eso, ahora se quejan. Por lo menos si tuvieran vergüenza, sufrieran callados. Por eso surgen los términos de yo quiero mi Congreso. Sí. El Congreso que necesitamos para poder gobernar. Sí, pero es un abuso de poder. Que nos dejen gobernar. Que nos dejen gobernar. El elenco de las propagandas es la misma. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra.
De lo que se quejaban, me quejo. De lo que tú eres, yo seré. Lo que tú hiciste, lo hago yo. Hasta mañana.